Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Estamos oscuras? No, porque está No. está acá. Ah, lo quería agarrar en curva. Estamos en luz, amén. Se puede en la luz si quiere las veces que desee. Pero nosotros no vamos a detenernos de alabar al Señor, amén. La alabanza está dentro de nosotros, está en el corazón. No está en las cosas externas, está dentro, está en nuestro ser. Bien, esta mañana tenemos la oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes, así que voy a pedirles pues que nos concentremos, vamos a orar al Señor para que Dios pueda hablarnos esta mañana y pueda abrir nuestros ojos y nuestros oídos y podamos entender el mensaje de su palabra. Amén. Padre bendito, te adoramos en este precioso día que nos regalas. Gracias, Jesús, porque eres bueno y fiel y tu justicia permanece para siempre. Nosotros, Señor, esta mañana nos reunimos aquí para tributarte nuestra gratitud y nuestra adoración, reconociendo de que eres el Señor de señores y Rey de reyes. Y venimos, Dios, con un corazón dispuesto, agradecido a recibir de ti, Señor, a escucharte y a entender, Dios, cuáles son los propósitos y los misterios de tu palabra que nos revelas a través de tu Espíritu Santo, Señor, con los cuales nos haces crecer, nos haces vivir en este mundo hasta que tú vengas y nos permites permanecer y fortalecer nuestras vidas hasta que tú regreses por nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra preciosa, maravillosa, la cual amamos y obedecemos con todo nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, quisiera que fuéramos al libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo 12. No se imaginan lo que mandé a traer ahorita. Mandé a traer los lentes. Es tú, ¿verdad? Sí, yo el otro día entendí a Boris porque Boris siempre dice, Señor, o me sanas la lista o me alargas el brazo. En serio, ya. Ya se me están apagando los focos, hermano. Pero bueno, eso solo quiere decir que estamos más cerca del Señor. No es motivo de tristeza, también es de gozo. Bien, entonces, vamos a leer el capítulo Génesis. Y viene, ¿ve? Bien, entonces, en capítulo Génesis 12, dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fíjense, hermano, qué interesante este pasaje, porque nos muestra el momento en que Abraham, hasta este momento, sale de su tierra, sale de su parentela, sale de su casa. Dice, el Génesis nos muestra hasta ese momento que Abraham viene de su padre. ¿Cómo se llama el padre de Abraham? Taré. El padre de Abraham se llamaba Taré. Esteban, en el momento de su muerte, nos da más indicios de lo que ocurrió, porque Esteban dice que Abraham sale hasta que Taré muere. Una vez muerto Taré, dice Esteban, entonces Abraham sale. O sea que hasta aquí la Biblia no nos muestra en qué momento salió Abraham de la casa de su padre, pero dice Esteban en el libro de los Hechos que Abraham sale una vez que su padre Taré falleció. Y entonces Dios llama a Abraham, y le dice le da tres órdenes o tres órdenes, digamos, las cuales él debe cumplir y asumir. La primera es: deja tu tierra, parentela. Bueno, las tres no importa el orden, pero son tres condiciones: deja tu casa, deja tu tierra y deja tu
parentela. Y entonces Dios le pide a Abraham estas condiciones. Y Abraham le obedece. Abraham escucha la voz de Dios. Y en su momento, al morir su padre Taré, entonces se marcha. No sé si Dios le habló antes de morir Taré o después de morir de que haya muerto, antes no lo sé. Lo que sé es que Abraham obedeció la voz de Dios. Y las condiciones de Dios eran estas. El nuevo creyente, el cristiano, al igual que Abraham, escucha la voz de Dios y debe dejar cosas. Hay cosas que hay que dejar en el camino. Y Abraham decidió escuchar la voz de Dios y dejó estas cosas. Su tierra, su gente, su parentela, su familia. ¿Por qué Dios le estaba pidiendo tal cosa a Abraham? Pues simple y sencillamente porque la familia, la parentela y la tierra de Abraham era una tierra pagana. Procedía de Ur de los Caldeos, un pueblo que adoraban a la luna, cuya vista no estaba puesta en Jehová de los ejércitos. No conocían a Dios. Es más, a mí me impresiona el hecho de casi entender que Abraham tampoco conocía a Dios. Pero Abraham decide, o sea, Dios escogió a Abraham de un pueblo pagano y lo llama y le invita a dejar su casa. ¿Cuál era su casa? Su familia, ¿no? Sus primos, sus tíos, sus abuelos, sus sobrinos, igual que su parentela, igual que su tierra, Ur de los Caldeos. Entonces Abraham comienza a peregrinar en la tierra y salió con sus posesiones y se fue en pos de Dios. Como todo creyente, hermanos, como todos y cada uno de nosotros tuvimos que dejar algo. No sé cuántos de ustedes tuvieron que dejar su familia. Y cuando digo dejar su familia no me refiero al hecho de irme de la casa porque ahora soy cristiano. Me refiero al hecho de encontrar tanta oposición en la familia que aún así decidimos seguir el camino de Jesucristo. ¿O cuántos de ustedes decidieron dejar a sus amigos? Cuando yo recién me convertí, recuerdo, era bien difícil, porque todavía, en aquellos años, aún todavía cuando yo me convertí, el cristianismo no era tan asimilado como ahora que es moda, ¿no? Ahora uno dice que es cristiano, ya, qué bueno. Pero en aquel entonces todavía no era tan bien recibido, y entonces mis compañeros, mis amigos, no podían entender que aquel muchacho del colegio, del barrio, que era travieso y que hacía sus tonterías junto con ellos, se hubiera ido y hubiera dejado su tierra. Y entonces yo empecé a alejarme porque yo sentí la convicción que tenía que alejarme de aquellas personas. Y empezaron a vituperarme literalmente, a burlarse de mí. Y cuando yo salía con mi Biblia, me tiraban piedras o papeles y lo que encontraran con el objetivo de burlarse. No era porque me querían golpear, solo querían burlarse. Se burlaban de mí. Me decían el Papa, me acuerdo. El Papa, su santidad, me decía un montón de cosas. Y en varias ocasiones me querían tentar, me llevaban a los vicios a los cuales yo en algún momento también había participado. O me presentaban muchachas a las cuales ellos ya habían inducido para que me sedujeran, porque yo era cristiano. Y me decían cualquier cantidad de cosas, se burlaban de mí. Pero Dios había hecho una obra especial en mi corazón que yo dejé mi tierra. Inclusive, y está aquí mi papá y es testigo, también dejé mi parentela en cierto momento, porque mi papá y padre no eran cristianos. Y yo tuve que también abandonar todas esas cosas. Todos y cada uno de nosotros en algún momento creo que lo hicimos. Y pagamos un precio. Y dejamos nuestra casa, dejamos nuestra tierra, y dejamos nuestra parentela. Y al igual que Abraham, salimos en rumbo a Dios, en dirección a Dios. Pero miren qué bonito, porque Dios le prometió a Abraham muchas cosas. Y le dijo,
vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice, y haré de ti una grande nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esto es lo que pasa con nosotros cuando venimos al Señor. Dios nos promete una nueva tierra, nos bendice. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Amén. Y nos ha dado un nombre especial, el nombre de Jesucristo. Y dice que seremos bendición. Hermano, usted es bendición. Solo unos cuantos dijeron amén. Hermano, usted es bendición. Créalo, usted es bendición. Usted me bendice a mí. Con verlo, con oírlo. Con verlos cuando alaban al Señor y levantan sus manos. Nos bendice, a mí me bendice. Me bendice escucharles. Me bendice verles sonreír. Verles compartir con otros. Usted es bendición. Usted es bendición en su familia. Usted es bendición en su casa. Usted es bendición en su colegio. Usted es bendición en su trabajo. Usted es bendición a donde vaya. Así como Abraham fue bendecido y le dijo el Señor, y serás de bendición. Entonces este hombre, al cual nosotros consideramos y conocemos como el padre de la fe, deja su tierra, deja su casa y deja su parentela y procede un camino largo, un camino bastante largo, y empieza a caminar. Pero miren, hay cosas de Abraham que a mí me impresionan, y yo me identifico mucho con Abraham, y ya lo vamos a ver más adelante. Y Abraham decide salir, pero fíjense que Abraham cometió varios errores de su vida. El primero, dice en el versículo 5. Vamos a leer el 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Dios le dijo, deja tu casa, deja tu tierra y deja tu parentela. Pero Abraham se llevó a Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. Y más adelante ustedes, si leen, si saben, conocen la historia, se van a dar cuenta que Lot metió en problemas a Abraham. A veces salimos del mundo, pero hay cosas que no queremos dejar. Y arrastramos con cosas, con cadenas, hasta con personas, como el caso de Abraham. Y se llevó a Lot, y yo me imagino que Abraham, pero no me imagino, estoy seguro, porque después Abraham como le implora a Dios por Lot, que Abraham quería mucho a Lot. Sin embargo, Lot le ocasionó muchos problemas en su caminar. Recién convertido, yo tenía una novia, y ella no era cristiana, y yo no quería dejarla, porque yo la quería y no quería dejarla, y tenía una gran lucha en mi corazón. Y en aquellos tiempos éramos más radicales con el discipulado. El maestro me dijo, tenés que dejarla. No es como ahora, como más tolerante y más blandengue. A mí me dijo, tenés que dejarla. Y yo en mi corazón tenía esa duda, esa lucha, y decía, hermano, que yo la quiero, pero yo le obedecí al Señor. Y tenía que dejarla con todo el dolor en mi corazón. Con los años me enteré que se convirtió al Señor, y ahora sirve en Ceiba, en una iglesia. La esposa de un pastor en Ceiba. Pero no era el momento, no era la persona, no era el tiempo, y yo le obedecí al Señor. Yo no sé cómo ha venido al Señor, no sé cuántas personas has traído así. Joven, yo no sé si has venido, si estás así en esa condición. Pero Abraham se llevó al otro. Oye, no sé usted qué más ha traído de lo que Dios le dijo, déjalo. Y ven en pos de mí. A veces arrastramos con ciertas cosas, personas, situaciones, cosas del pasado. Y Abraham se llevó entonces a su sobrino Lot. Sigue la historia y dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán.
y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquellas tierras hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí el altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Miren qué interesante esto que pasó ahora. Viene Abraham y camina y llega a tierra de Canaán. Ya estaba el cananeo ahí. El cananeo es el adversario. Y en nuestro caminar cristiano siempre nos vamos a topar con él. Aún en esa tierra que el Señor nos prometió, ahí está el cananeo, el adversario. Y entonces Abraham llegó con su familia, con su gente, con Lot, con todo lo que tenía, y llega al valle de Siquem, que significa el esfuerzo. Por su propio esfuerzo llegó ahí. Muchos de nosotros llegamos y alcanzamos cosas por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia prudencia, por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia capacidad. Y está bien. Pero hasta este momento, Abraham había caminado en su propio esfuerzo. Pero mire que ocurre algo maravilloso. Dice la Biblia que Abraham llegó y entonces en ese valle, al occidente estaba Betel y al oriente estaba Ai. Y Betel significa casa de Dios y Ai significa ruina. Y Abraham edificó entonces, al llegar ahí, un altar. Ya no en su propia fuerza. Ya había pasado el valle de Siquem, ya había pasado el esfuerzo humano, el esfuerzo propio. Y entonces decide edificar ahí, dándole la espalda a la ruina y poniendo su mirada al occidente, que es Betel, un altar. Y dice ahí que invocó el nombre de ¿quién? El nombre de Jehová. Y veremos qué interesante, porque la Biblia me gusta mucho leerla en todo su contexto. Cuando nosotros leemos el contexto, nos enriquece mucho la historia. ¿De dónde provenía Abraham? Su padre, Taré. ¿De dónde creen ustedes que provenía Taré y toda la genealogía que va para atrás? Solo un capítulo nada más. Obviamente un capítulo en el Génesis puede llevar muchos años, pero un capítulo nada más. Si ustedes le dan vuelta a su página y van al capítulo 11, van a encontrar la torre de Babel. La torre que edificó el hombre, la torre que edificaron los humanos, con la cual ellos dijeron: vamos a hacernos un nombre. Miren las intenciones del hombre que había aquí en Babel, y se las voy a leer. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. El hombre siempre ha querido hacerse un nombre, hermanos. Un nombre. Yuri Maneras. Siempre un nombre. Nosotros somos la brigada de los cristianos. Un nombre. Siempre queremos tener un nombre. El hombre siempre quiso tener un nombre. Y desde el inicio en Babel, se congregaron todo el pueblo, toda la gente en un valle, desobedeciendo lo que Dios ya le había dicho, porque muchos años atrás, después del diluvio, Dios les dijo a Noé:
vuelve y ve por toda la tierra y multiplícate. No, pero el hombre se reunió, se congregó en un solo lugar y dijeron, vamos a hacer una ciudad. La primera civilización, Babel, Babilonia. Y edificaron una torre y dijeron, vamos a hacer ladrillo y vamos a hacer asfalto porque nos va a servir. Bien interesante la arquitectura, más avances de la arquitectura, ¿no? En ese tiempo ya podemos ver, las personas que estudian la historia de la humanidad se podrán dar cuenta que hubo un avance ahí interesante de la arquitectura. Qué bueno, qué interesante, porque la humanidad entonces iba a tecnificarse. Era bueno para el hombre la tecnología, era bueno, sí. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos, dice. No lo leí a propósito, pero ahí está. Por si fuéramos esparcidos, nos llevamos este nombre, esta gloria nuestra, a donde fuéramos. La actitud del nombre ya, en ese momento era enfrentarse a Dios. Dios le había dicho el nombre. Lléguese por toda la tierra. Y el hombre dijo, no, me voy a quedar aquí. Y el hombre dijo, no, ¿saben qué? ¿Se acuerdan lo que pasó la vez pasada? Que desobedecimos a Dios. Sí, ¿qué fue lo que pasó? Destruyó con un diluvio. Y los niños empezaron a oír las historias, y los jóvenes, entonces los hombres más viejos empezaron a contar la historia que había ocurrido atrás, años atrás, y dijeron, no, hagamos algo. Porque si Dios vuelve a destruirnos con un diluvio, preparemos una ciudad. Usamos ladrillo y asfalto porque esos son impermeables. Cambiemos la manera de construir, porque si vuelve a llover y llega una inundación con el nuevo material, no nos va a destruir nuestras casas. Y entonces edifiquemos una torre. Cuando venga el diluvio y el agua suba, subimos a la torre, estamos en la cima de la torre, aguantamos a que el agua baje y nuestras casas van a seguir. Eso fue lo que ellos querían hacer. Ellos nada más estaban pensando en su nombre y estaban enfrentándose a Dios. Querían hacerle frente a Dios y se oponían a Dios y a todo lo que fuera de Dios. Y entonces el hombre quería edificar una torre. Es imposible, no iban a llegar al cielo con la tecnología que había en ese momento. No iban a llegar al cielo. Sí, ni ahora. Lo que ellos querían nada más era una torre tan alta que si volvía un diluvio, entonces ellos podían sobrevivir. Y es decir, si Dios nos destruyó la primera vez, esta vez no lo va a hacer. Hagámonos un nombre. Que nuestro nombre prevalezca. De ahí proviene Abraham. De toda esa idea, de todo ese pueblo. Y fueron entonces esparcidos, dice la Biblia, porque el Espíritu Santo, Dios descendió y confundió las lenguas y fueron esparcidos por todos lados. Y parte de ese grupo que fue esparcido fue a la voz de los caldeos, de donde sale Abraham. Pero miren qué bonito cuando Abraham llega a Betel. Y mira que en el occidente está la casa de Dios. Y mira que a sus espaldas al oriente está la ruina de Babel y todo lo que había dejado Babel. Porque Jai está tirando para el lado de Babel. Decide levantar un altar y invocó ¿qué nombre? El nombre de Jehová. No invocó su nombre. No puso Abraham ahí la primera piedra y dijo, aquí va a ser Abraham. Él invocó el nombre de Jehová, dándole la espalda a toda la ruina que tenía por atrás. Bien, qué bonito. Abraham es mi gallo. Quiero ser como Abraham. Estaba haciendo las cosas bien. Se llevó al otro, pero bueno. Vale, me dijo, chao. Estaba haciendo las cosas bien, un poco en el de Jehová, puso su altar, y entonces empezó a edificarse, y estaba en la casa de Dios, dándole la espalda a la ruina. No quiero estar en la ruina, no me interesa, yo estoy bien aquí en la casa de Dios y me siento bien. Y entonces Abraham pasó varios años ahí. Pero hay un acontecimiento interesante. Y vamos a leer el capítulo, versículo 10.
¿Va conmigo? 12:10. Y dice, hubo entonces, ¿qué dice ahí, hermanos? Dígame una vez más. Hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aquí viene un acontecimiento interesante en la vida de Abraham. Y es que Abraham tuvo hambre. Hubo una gran hambre en la tierra. Abraham tuvo hambre. Y no era hambre de que no desayuné ahorita, no me eché los frijolitos, ni la burrita, no. Hambre. Hubo hambre en la tierra, hubo escasez, hubo pobreza, hubo miseria, hubo soledad, hubo desesperación. Hambre. Y Abraham tuvo hambre, porque hubo gran hambre en la tierra. Y entonces Abraham tomó una decisión. Y dice la Biblia que fue a Egipto. El hambre llevó a Abraham a Egipto. Hermanos, el hambre nos hace cometer cosas terribles. El hambre nos obliga a veces a ir hasta Egipto. Y ahí está Egipto con sus luces, con sus galas, con sus ventajas, con su comida, con su orgullo, con su alegría. Ahí está Egipto con sus dioses, con sus danzas, con su música, con sus artes, con sus locuras. Pero Abraham tuvo hambre. No sé, hermanos, si has tenido hambre alguna vez. Yo tuve hambre y fui a Egipto. Hace varios años, ya buena cantidad de años, me pasó una situación bien difícil. Una de las situaciones más difíciles de mi vida. Y por mi mal proceder, y por mis actitudes negligentes, equivocadas, y un montón de cosas, me fui a Egipto. Y en Egipto no podemos encontrar nada. Abraham fue a Egipto y hasta le pidió a su mujer, mira, eres muy hermosa y cuando te vean van a codiciarte y van a decirte qué hermosa eres, y entonces, hombre, van a decir yo soy tu marido, me van a matar. Dime mejor que soy tu hermano. Y obligó a su mujer a mentir para salvar su pellejo. Abraham quería salvar su pellejo. No pensó en su mujer, le dijo, mira, y en efecto, era muy hermosa Sara, perdón, hasta ese momento, y entonces Faraón la tomó, la llevó a su casa, pensando que Abraham era su hermano. Y después, si ustedes leen más adelante, que recuerdan la historia, Dios se opuso a la casa de Faraón, y Faraón se dio cuenta que algo malo había pasado, y se enteró que Sarai no era la hermana de Abraham, era su esposa, y le reclamó. Le dijo, ¿por qué no me dijiste? ¿Y saben qué? Lo echó. Vete de aquí, le dijo. Lo corrió. Corrieron a Abraham de Egipto. Abraham andaba tan mal que lo corrieron hasta Egipto. En Egipto no corren a nadie, pero Abraham sí lo corrieron. Y Abraham sale entonces de Egipto, pero quiero contarles esta anécdota mía. Estaba yo entonces en Egipto y descendí a Egipto. Quedé sin trabajo. Quedó sin trabajo mi esposa. Y no hallábamos qué hacer. Había hambre en la tierra.
Entonces, con los pocos ahorros que me habían quedado, pagué lo que quedaba del resto de la escuela de mis hijos y terminaron el año. Yo empecé a endeudarme, y endeudarme, y endeudarme. Y en una oportunidad se acercaba ya la matrícula de mis hijos para el nuevo año. Y yo no tenía nada. Y mi madre, que está aquí, que es una santa, me dio el dinero. Yo tomé el dinero, mi esposa se sintió muy contenta porque teníamos la oportunidad de volver a matricular a los hijos. Y lo llevé. Lo guardé así en un cofrecito que tenía en la casa y lo puse ahí. Pero como yo estaba en Egipto, no miraba otra cosa más que Egipto. Y las luces de Egipto me habían alumbrado, me habían embobado. Y cuando menos acordé, mi mano estaba en el cofre. Y tomé el dinero y me fui a Egipto. Y lo malgasté. Llegaron los días en que los niños tenían que matricularse. Mi esposa creía que el dinero estaba en el cofre. El dinero lo tenía el egipcio. Y yo siempre, sí, mañana voy a ir. Sí, mañana voy a ir. ¿Qué va? ¿Fuiste? Ya fui. ¿Ya están matriculados? Sí, ya están matriculados. Es como Abraham, uno se vuelve mentiroso en Egipto. Y vende a la mujer y vende todo. Y entonces, primer día de clases, mañana. Y me dice, ay, entonces mañana vamos a la clase, sí, organicémonos y cómo. Y yo, no estaba matriculado, hermano. ¿Qué le decía? Y entonces le dije la verdad. Puso fiesta a mi esposa en la casa. Puso feliz. Sacó la vajilla y bueno. Sacó la maleta, ¿no? Feliz, se puso alegre. No veo la cara yo. De felicidad que tenía. Le dije la verdad, le dije lo que había pasado. Yo no podía ir donde esa señora otra vez porque es una vergüenza. No podía ir a ningún lado, no tenía dónde ir. Entonces, me levanto y esa mañana quedo viendo la computadora de mi casa. Y digo, bueno, se va. La agarré, la cargué, la llevé a un lugar que uno ve que vende cosas. Y me dijeron, no, es que no podemos comprársela, tenés que pedir un técnico, tenés que evaluarla, y el dinero ya. Llegué a mi casa. Primer intento, frustrado, no pude. Más tarde yo, quebrándome la cabeza en la casa, porque yo decía, ¿qué hago? Si ponte las clases, yo no sé quién ir, no. Cuando uno está en Egipto no mira para otro lado. Hasta que quedo viendo así, y quedo viendo un televisor y un VH, que era de mi hijo. Se lo habían regalado unas tías mías de Estados Unidos. El regalito de él, ahí miraban sus películas, que Rey León, y otras cosas. Y miraba ahí, tonterías y todo ahí. Y lo quedo viendo. Y digo, bueno, la computadora no me la agarraron, pero ustedes me la van a agarrar. Y digo, ay, vení. Ya, venía. Chiquito, estaba como 8 o 9 años por ahí. Y le digo yo, fíjate que ya. Y me voy a contarle porque él entendiera. Tenemos esto, y fíjate que contarle hasta como cuento, que conté yo. Es que los dramas eran muy bonitos. Y usted va todo como era. Y entonces necesito que vayamos y con esto podemos conseguir dinero. Y me dijo que sí, no me va a decir que no. Yo soy su papá.
Vaya pues, entonces agarré las cosas. Yo no tenía carro en ese entonces, agarré la caja, el televisor aquí, y empezó a caminar. Y el niño entró de mí. Yo no tenía carro, yo empecé a caminar lejos desde mi casa hasta allá al final de la Kennedy. Todo el mundo sabe. Entonces, me voy y llevo el televisor. Miren hermanos, cuando voy llegando, faltando como 10 o 15 metros para llegar, ese televisor empezó a pesar más. Y pesaba más, el señor quedó cansado, ya no voy a descansar. No, pesaba y no podía con el televisor. Entonces claro, cuando yo me cansé, lo pongo ahí, volteo a ver atrás para ver si venía, bueno, venía atrás de mí, él venía con el VH. Y venía así llorando. Y lo quedo viendo yo, y le dije, hijo, es que tenemos que hacerlo. Es la única manera. Y entonces, sí, papi, no quiero levantar el televisor, no podía, pesaba, es que no, yo no estoy pesaba. Y cuando yo lo vieron así llorando, tengo el televisor así. Después de que Dios me había dicho, deja tu casa, deja tu tierra, deja tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré. Eres como Abraham, me dijo. Eres como Abraham, al cual le prometió un hijo, y él, creyendo en su propio esfuerzo, tomó para sí a Agar, de la cual procreó a Ismael, y creyó que ese era el hijo de la bendición. Tú puedes ir a esa tienda y tú vas a recoger el dinero, pero esa no es la bendición. Tú vas a entrar a esa tienda y vas a regocijarte en ese dinero, pero ese no es Isaac, ese es Ismael. El televisor. Y regresé por el mismo camino que había tomado. Donde llegué a mi casa, en la casa de los Yantecos, ese hermano. Ay, Gloria, con un televisor, hombre. Entonces, obviamente no era eso. Era la situación. Y entonces, Chacarra me dijo, qué bueno que lo hiciste. Pero ¿qué vamos a hacer? Le dije yo, no vamos a hacer nada. Voy a ir mañana a la escuela. Y voy a creer en Dios. Me despierto al día siguiente, voy a la escuela. No quiero hacerles acá la historia. Llegué a la escuela. Pasé, pido hablar con el director. Me siento y le digo, miren, mi condición es esta. Estoy en esta situación. No tengo trabajo, no estoy mal, estoy aquí. No matriculé a mis hijos. Soy desgraciado. Pero quiero ver qué podemos hacer. Y me dijo, no podemos hacer nada. Ya hoy empezaron las clases. Y usted no se matriculó y mire, yo tengo que hablar con la junta directiva y no puedo hacer nada, puedo ayudar en este momento. Me paré. Casi voy saliendo por la puerta y me dice, fíjese que, discúlpeme, yo había visto a su esposa en la Universidad Pedagógica, ¿sí? ¿Qué estudio, no? Ella ya terminó, ya es licenciada en Educación Preescolar. Sí, me dice, estamos ocupando una maestra para kinder. Así le digo yo. Y usted puede mandarme el currículum, pero ella está conmigo y está allá afuera. Dígale qué pasa. Entonces entró Carlos, salió esperando. A la media hora salió Carlos. Y le digo, ¿qué te dijo? Y me dice, tengo trabajo. Y matriculé a la niña. Ay, qué bien. Y ya, no me dice. ¿Y por qué no? Le dije yo. No, porque me dijo que ya no tenía cupo. Pero ¿cómo va a ser? Yo digo al cielo, que Señor, ¿qué es esto? Un milagro a la mitad. Yo era paralítico, ganaste con la pierna y la otra, pues, entonces, un camino, pues.
Y entonces, no, dijo que no. Esa misma noche, esa tarde, cuando fui a hablar con la maestra, a rogarle, no, mire, no tengo ni silla, yo le traigo la silla, le digo, no, aquí no puedo. Se cerró y dijo, no. Bueno, entonces dijo, ¿qué hago? Bueno, otra vez, Dios. Me encuentro con René, Eusera, ustedes lo conocen, y comienzo a platicar con él. Me dice, mira, yo tengo un amigo en otra escuela, puedes ir ahí, hablar con el hombre, el director. Me dijo quién era, a la hora que estaba, yo fui. Pues llego, igual, me siento, le digo al director, mire, le conté todo, hasta le conté lo de la niña, el milagro, y yo también el milagro lo conmueve. Porque era una escuela cristiana. Y le conté, mire, le digo yo no tengo cómo pagarle, no estoy trabajando. Yo puedo, aquí hacen devocionales, yo canto, yo le barro, yo le hago lo que sea. Pero ¿qué puedo hacer para que mi hijo se matricule? Y me dice, no puedo, tengo que hablar con la junta directiva, todos hablan con la junta directiva. Entonces, me dijo que no, de modo. Y entonces yo me pongo de pie. Y yo no dejaba que hacer, yo decía, Señor, no sé más qué hacer. Hice todo lo que me dijiste que hiciera. Hice lo que me dijiste que hiciera. Me puse de pie y iba a salir por la puerta de ahí. Y me dice el director, ¿cómo se llama su hijo? Y le digo yo, se llama Abner. Abner, me dice. Abner. ¿Abner qué? Abner Isaí. Y el hombre hizo los ojos así. Y se apoyó en el escritorio. Yo no recuerdo bien, se apoyó en el escritorio. Así se llama mi hijo. Abner Isaí. Aquí está en esta escuela. Y yo no voy a permitir que mi hijo pase por esto. Tráigalo. Matricúlelo. Y páguenle como sea y cuando sea. Y yo salí de ahí y pude entonces ver que lo que Dios promete lo cumple. A pesar de haber estado en Egipto. A pesar de haber abandonado el camino. A pesar de creer que las luces de Egipto eran mejores. A pesar de mi infidelidad. A pesar de mi testarudez y estupidez. Dios cumplió su promesa. Y me dijo, te bendeciré. Y será de bendición. Y comencé mi viaje de regreso. Y salí de Egipto. Así como entré, con hambre. Y regresé a la tierra que Dios me había prometido. Les quiero contar esto y con humildad se lo voy a contar. Y no por vanagloria de ningún tipo. Salgo de mi casa, no tenía trabajo. Me buscaba, hacía por aquí, por allá. Comíamos donde mi mamá. Resolvíamos como fuera. Ya Carla comenzó a trabajar, pero no era suficiente. Y empezamos a movernos, y empecé a moverme. Me encuentro un amigo que fuimos compañeros en la escuela. Y me dice, me he dado cuenta que cantás y que no sé qué, yo también canto, él es secular. Me gustaría que un día platicáramos, está bien, lo platicamos como sea. Y entonces, ¿para dónde vas? Voy para el proyecto Victoria. No lo conozco, es aquí por La Fama. Entonces me vino a dejar el carro y el proyecto, ser mandado. Y entonces eso fue. 6 meses después, 6 meses después, me llaman del proyecto Victoria. Y me dicen, fíjese que lo vino a buscar un muchacho. Sí, se llama... ahí lo tengo, allá. Me pidió un carro y dijo que
sí, José Luis, aquí tiene un teléfono, lo llamo. Yo ni sabía quién era, no me acordaba. Y lo llamo, ¿cómo estás? Ah, mira, viejo, que no sé qué. ¿Te acordás que te fui a dejar el proyecto de Victoria? Hay como 6 meses. Sí, le dije yo. Es que mira, me dice, tu número lo perdí, viejo. Pero no me olvidó que te fui a dejar el proyecto de Victoria. Entonces fui a preguntar al proyecto de Victoria y le dije, ¿conocen ahí? Y sí lo conocemos. Entonces, fíjate que hay una consultoría aquí en el FIS para que vengas a hacer un trabajito aquí. Hay que concursar, me dijo, bueno, hoy concursé con otros 2 tigres ahí. Y me dijeron, fíjense que solo es por un mes, por esta cantidad de dinero, de 8 a 5 de la tarde. Y yo, agarraba, fuera, véngase. La hacemos. La termino. Cuando estoy terminando, me dice la gente del departamento, fíjense que nos extendieron la consultoría por 3 meses más. Ok. Previo a esto, les voy a contar, yo venía una vez de mi casa, a donde mi mamá. Cuando eso me encontré con una hermana en la calle, y aquí está con ellos. Y cuando me la encontré me dijo, hermano, el Señor me dijo que lo iba a sorprender. Yo le dije, yo lo recibo, pero yo no sabía de qué manera me iba a sorprender. A los días después de esa palabra fue que ocurrió esto. Y entonces me dice, bueno, ahora es una consultoría, te vamos a dar 3 meses más. Pero fíjense que esta consultoría, por estas y estas razones, vamos a duplicarle el sueldo. Y ahora lo van a trabajar de 8 a 5, porque de 8 a 12. O sea, me duplicaron el sueldo y me duplicaron el tiempo del trabajo. Bueno, entramos. Y salió. Y entonces terminó la consultoría de los 3 meses. Y me vuelve a decir, mire, nos extendieron el trabajo por 6 meses más. Le vamos a duplicar el sueldo que tiene ahorita. Y no tiene que venir. Puede trabajar desde su casa. Y mandaba los productos. Yo me duré como 3 años en el PISA, así. Pues llegó el cambio de gobierno. Y salió Ricardo Maduro. Y entró el famoso Ben Zelaya. Pues cuando entra Ben Zelaya, pues no, cambió el gobierno, otra vez ahí, no, otra vez con hambre, salgo, y bueno, el señor Provera, ya tenía yo algunos clientes y empezaba a moverme yo por fuera. Y yo recuerdo muy bien que el día de la toma de posesión de mi me llamaron por teléfono. Y me dijeron, yo estaba en Copán, en ese momento Juan Carlos, andaba cantando por allá, me habían invitado, y entonces fui. Y entonces me recuerdo que me llaman por teléfono, están en Copán, yo recuerdo la llamada, era mi antiguo jefe del PIS, y me dice, mire, ¿hasta dónde ha llegado su trabajo? Le han ido a contar a Ben Zelaya, que usted es bueno en esto y en esto y en esto, y quieren que se trabaje en casa residencial. Entonces dije, bueno, está bien, pero aquella promesa no se hizo realidad hasta 8 meses después. En octubre, yo estoy entrando a casa residencial. Y empecé a trabajar como diseñador gráfico personal de Don Nacional. Ojo, no soy libre. Bueno, soy libre de otra cosa. No, es de otro chiste aparte. Pero entré a trabajar ahí. Trabajé con esas personas. Bien o mal, trabajé con las personas del nivel más alto a nivel gubernamental de un país. Y Dios me sorprendió. Y Dios fue fiel. Y sigue siendo fiel. Y miren, les voy a contar esto, es divertido, porque salió después de la semana, ¿verdad? Después le hice un trabajito a la esposa de Pedro. Y hace como 2 meses le hice un trabajito a la esposa de Manuel Lara. O sea que no era el lío de la primera dama. La cuestión es que Dios cumplió su promesa. A pesar de que yo me fui para aquí. Hermano, yo no sé cómo está hoy tu vida. Dice aquí la Escritura que versículo 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él otro. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro,
y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Salió Abraham de Egipto y volvió al lugar donde había edificado un altar, donde invocó el nombre del Señor. Yo no sé en qué parte de Egipto estás, si estás en Egipto, si no estás ahí. No sé si tienes hambre o no. Egipto no es un lugar. Créeme, no vayas ahí. Pero solo puedo decirte que Dios ha prometido bendecirte. La situación es difícil, complicada, a veces no hay trabajo, a veces no hay que comer. Pero si permanecemos fieles, Él es aún más fiel. Y Él puede hacer un milagro. Dios puede hacer un milagro. Yo no merecía el milagro, pero Dios fue fiel. Y hizo algo especial. No sé en qué parte del camino te cuentas, de repente no te cuentas. Bueno, hermano, yo quisiera haber nunca entrado en Egipto. Te lo digo, quisiera nunca haber entrado en Egipto. Pero ahí Dios me cacheteó, me salió y me mostró que el camino solo es Él. Y regresé a Betel y volví a edificar un altar. Y ahí quiero venir. ¿Vos, hermano, dónde estás? No sé si estás en un momento justo antes de entrar a Egipto, o estás en Egipto, o quieres salir de Egipto, o nunca has estado ahí. Pero yo soy creyente. Y cuando hay hambre, tomamos decisiones muchas veces equivocadas. Pero Dios es nuestro proveedor, nuestro suplidor. Él puede hacer. Él puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Llegamos como Abraham hasta Siquem con nuestro esfuerzo. Pero no, nuestro esfuerzo no es suficiente. Necesitamos hacer. Yo voy a pedirte que tienes tu voz. Y vamos a, en estos minutos, un par de minutos, vamos a meditar en su palabra. Yo te invito en esta mañana, ahí, rostro inclinado, a que edifiquemos un altar y pongamos nuestra mirada a Betel, la casa de Dios. Atrás está la ruina, atrás el hombre fracasó en Babel, edificó una torre que no funcionó porque querían hacerse un nombre. Querían hacerse de algo con su propio orgullo, con su propio esfuerzo. Pero el hombre fracasó. Y de un pueblo, de una ciudad, de una tierra, sacó Dios a Abraham. ¿De dónde el Señor te ha traído? Él te ha sacado de un lugar. Y ha prometido bendecirte, para que tú también seas bendición a otros. Y en el camino seguramente has encontrado hambre. No sé si tienes hambre hoy. Pero Egipto no es el camino. Egipto nunca es el camino. Egipto nunca es la solución. La solución se encuentra en Cristo Jesús. Yo te invito en esta mañana, si el Señor ha tocado tu corazón,
quieres decirle al Señor, Señor, quiero edificar un altar, darle la espalda a la ruina y permanecer en la casa de Dios, en Betel, e invocar el nombre de Jehová, que es el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Te invito a que si sientes en tu corazón, puedas acercarte al altar y poner tus cargas sobre los hombros del Señor. Oh Jesús, yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Sí, Jesús, vengo para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Sí, Señor, queremos más. Quiero más de ti. Y edificar un altar en tu presencia, Jesús. Hoy edificamos. Y habitar en tu presencia. Queremos menguar, Señor, y que tú crezcas. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser mi corazón, levanta mi vida, te entrego mi voluntad. Aquí, levanta mi corazón, todo lo que tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más. Señor Jesús, tú estás aquí en este lugar. Edificamos un altar en esta mañana. Y habitar en tu presencia. Levantamos, Señor, tu nombre. Para que crezcas tú. Hay hambre, hay necesidad, hay angustia, desesperación, sea lo que sea, ni en lo alto, ni en lo profundo, ni en lo presente, ni en lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, edificamos un altar. Quiero menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad.
edificamos un altar familiar, con nuestra familia. En la casa de Dios queremos estar, porque prefiero estar sentida cerca de tus años que vivir fuera de ellos. Antes de despedirme, solamente quiero decirte esto. Cuando yo era un jovencito, quizás de 17 años, 18 por ahí, fue la primera vez que cantamos este himno en un campamento. Yo a veces no he compartido esto y no me cansaré de decirlo. Yo recuerdo que la persona que estaba ministrando la alabanza dijo que le entregáramos al Señor todo lo que teníamos. Yo a ese campamento me había ido un poco disgustado con mis papás. Ellos no entendían todavía lo que era un campamento. Y ahora hasta mi mamá hace campamento. Son las cosas que hace Dios. Y yo tomé lo único que tenía, unos tenis y un jean. Y con la misma camisa me volé toda la semana. Y me cambié de jean hace un día de por medio. Y unos tenis viejos que